El pueblo cubano debe expropiar al Estado. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Reflexiones basadas en la propia teoría marxista y en la misma legalidad socialista, concretamente en la Constitución vigente. Se ha dicho muchas veces que en Cuba, en general, en todos los países de corte soviético, dejaron de existir los monopolios porque fueron expropiados por el Estado. Pero si ese Estado absorbió, mediante intervenciones, todas las propiedades de capitalistas y terratenientes, entonces los monopolios no dejaron de existir, sino que el mismo Estado se ha convertido en un gigantesco monopolio, pero mucho más abarcador que todos los monopolios del capitalismo. Estos, a pesar de absorber las industrias y bancos, nunca lograron absorber el Estado propio, algo que siempre ambicionaron. Aquí ha sido el Estado el que ha absorbido bancos e industrias, algo que haría palidecer de envidia a los Morgan y a los Rothschild, de quienes se dicen fueron los verdaderos autores intelectuales de los estados totalitarios, al financiar en diferentes épocas a los bolcheviques, a los nacionalsocialistas, entre otros. Ahora le tocará a ese único monopolio ser intervenido y expropiado. Pero, ¿expropiado por quién? Pues por la ciudadanía y en particular por los trabajadores. Pero vamos a basar nuestras reflexiones en la propia teoría marxista y en la misma legalidad socialista, concretamente en la Constitución vigente en Cuba. Teóricamente, el Estado no tiene derecho alguno por sí mismo, sino que es un mero instrumento al servicio del pueblo y de los trabajadores, y por lo tanto, no es el verdadero propietario de los medios de producción, sino que administra esos bienes en representación de ese pueblo. Incluso legalmente, esos bienes no han dado sino a todo el pueblo, según el artículo 14 de la Constitución socialista, que califica esa supuesta propiedad estatal como propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción. Pero si el Estado no ha sabido cumplir con la misión que supuestamente le ha delegado ese dueño legítimo, si ha derrochado los recursos y ha destruido muchas industrias, como la ganadería y un gran número de centrales azucareras, y en consecuencia ha dejado a la población en la completa miseria, ha demostrado fehacientemente su incapacidad y por lo tanto el pueblo teóricamente tiene derecho a despojarlo de su cargo como administrador de todos esos bienes y exigirle la entrega de todas las empresas actualmente bajo su custodia. Las administraciones designadas por el Estado para dirigir esas empresas han demostrado en incontables ocasiones que son solo ineficiencia, sino además un grado de corrupción que los dirigentes han reconocido en innumerables ocasiones, sobre todo en cuanto a faltantes de recursos y desvíos de mercancías. Incluso han demostrado en todas las esferas sostener contradicciones con los trabajadores de base. Por lo tanto, el pueblo tiene el derecho de sustituir a esos funcionarios y designar a aquellos que puedan ser más confiables. ¿Y quiénes podrían ser más confiables que esos mismos trabajadores de base de las diferentes empresas? Por supuesto, una empresa o un centro laboral con más de un trabajador no puede ser dirigido al mismo tiempo por todos y cada uno de ellos, pero sí pueden elegir a alguien con la capacidad de hacerlo. ¿Es acaso peligroso encargar a esos trabajadores la responsabilidad de elegir a sus respectivas administraciones? Veamos, los Paladares han sido capaces de competir con restaurantes del Estado a pesar de las costosas licencias, altos impuestos y todas las prohibiciones, y han demostrado en muchos casos ser más eficientes. Se diría que en estos casos los dueños de Paladares están estimulados por las utilidades que reciben. Pues bien, concedamos a esos trabajadores estatales los estímulos de recibir parte de las ganancias producidas y veremos si eligen o no a los administradores más eficientes y resultan más productivos. En vez de realizarse desde arriba hacia abajo escalonadamente, las designaciones se harían desde abajo hacia arriba. ¿No sería esta, acaso, la verdadera democratización del sistema económico? Olvídense si los trabajadores son estatales o privados, sean una cosa o la otra, todos serán altamente productivos si les incentivan con ganancias, si se reparte las tierras a los agricultores y se les permita que vendan sus cosechas a quienes le den un mejor precio,
y si bajan los impuestos, costos de licencia a los agricultores y cuentapropistas, si le dan real autonomía a las cooperativas agropecuarias urbanas y si se abren los mercados, si conceden garantías jurídicas al sector privado, si se permite a todos recibir el financiamiento de familiares residentes desde el exterior o de bancos internacionales con programas de microcréditos. ¿Es todo esto neoliberalismo, capitalismo? ¿O por primera vez se estarían poniendo realmente los medios de producción en manos de los trabajadores? Si se concediera todo esto, muchas empresas clandestinas en el mercado negro incorporarían a la formalidad y ya veríamos si el país levanta o no se levanta. Una pregunta aquí sería pertinente: ¿cómo se obtienen más contribuciones? ¿Cobrando altos impuestos a 100.000 cuentapropistas o bajos impuestos a 1.000.000? Sí, como se sabe, la economía capitalista, donde miles de empresarios están incentivados en la producción, es superior a la comunista, donde el estímulo solo tiene un pequeño grupo en la élite gubernamental. ¿Cuán superior no sería una economía donde ese interés los tenga millones? Un trabajador que perciba beneficios, además de un salario, se sentiría un poco dueño de lo que trabaja. Por supuesto, el Partido Estado ha demostrado reiteradamente su falta de voluntad para hacer cumplir estas concesiones que sacarían al país de la actual crisis, y han pedido muchos cubanos formados en el propio sistema, congreso tras congreso de ese partido. Para realizar los cambios se necesita otra revolución, pero en sentido inverso, para expropiar al único monopolio que queda por expropiar, el Estado. Ahora se trata de expropiar al expropiador. Siguiendo con las noticias, dólares en Cuba, ayuda altruista o despojo inocuo. Una reciente medida económica admite explicaciones irreconciliables entre sí. En días recientes, el interés del cubano de a pie se ha centrado en los temas de la posibilidad o las limitaciones para depositar dólares en cuentas en divisas libremente convertibles, que constituyen el medio indispensable para poder adquirir, mediante cola, algunos productos electrodomésticos o alimentos, cárnicos, lácteos en particular, que no se encuentran en las tiendas que emplean la depreciada moneda nacional. Hay que reconocer que las explicaciones brindadas por las autoridades no parecen muy coherentes, que digamos, como afirma el colega Alberto Méndez Castelló en ese mismo diario digital. Una vez más, la familia cubana semeja a rehenes atrapados de que no solo exigen un rescate, sino también hasta el color del que serán los billetes para pagar la liberación de los secuestrados. Por su parte, se señala las grandes dificultades que crecientes, si creemos la propaganda oficialista del bloqueo, para que la banca cubana realice operaciones con el dólar. Lo que nadie se cree, por más que se repita en la mesa redonda, es que los dólares acumulados en las bóvedas del Banco Central de Cuba han perdido su valor de cambio porque no se pueden depositar en ninguna parte. De acuerdo con la retórica castrista, en vista de todos los trastornos y dificultades que, dicen ellos mismos, le ocasiona la tenencia de dólares, la recogida urgente organizada en estos días parecería tener motivaciones altruistas. Ella reflejaría el deseo del régimen y de sus autoridades de facilitar a los compatriotas que poseen dólares el depósito de divisas en las cuentas en moneda libremente convertible, con el fin de viabilizar la posterior adquisición de productos deficitarios. En ese contexto, la habilitación de este sábado e incluso del día domingo para realizar los depósitos bancarios representaría la prueba irrefutable de esa generosa disposición, del ardiente deseo de agotar todas las posibilidades para que los interesados puedan depositar sus dólares, sin que importe lo engorroso que el uso de esa moneda resulte posteriormente para el aparato bancario del castrismo. Hay desde luego otra interpretación. El régimen cubano está desesperado por obtener cuanto antes el mayor número posible de la codiciada moneda del enemigo. Como es lógico, si aceptamos esta otra explicación, entonces la postura del régimen castrista quedaría explicada por la ambición del despojo, la codicia desenfrenada y el propósito de incrementar sus ganancias con la mayor rapidez posible. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy.
Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.